iniciar la clase del día de hoy. En la primera parte vamos a recordar un poco sobre lo que era el transistor, pequeño resumen de lo que hemos abarcado el transistor BJT. Lo primero que nosotros vimos fue las configuraciones, que eran emisor común, colector común y base común. Esto lo vamos a retomar en la siguiente clase, que va a ser la segunda clase de amplificadores, porque es un tema importante aquí en clase de amplificadores. Recordémonos que las configuraciones era cómo estaban conectados. Entonces, en este caso, el emisor común quería decir que el emisor era común en la entrada y la salida. En el colector común es el colector el que es común en la entrada y la salida, y la base común es la que es en este caso es la base la que es común en la entrada y la salida, Después nosotros vimos las zonas de funcionamiento. Recordemos las zonas de funcionamiento del transistor, donde vimos la zona de saturación. ¿Qué era la zona de saturación? Recordemos que en la zona de saturación íbamos a tener dos características. Era que la corriente del colector iba a ser un valor máximo, mientras que la tensión colector emisor era igual a un valor mínimo, ¿verdad? Esa era la idea de saturación. O sea, en saturación vamos a tener una gran corriente de colector, pero una tensión colector emisor muy pequeña. Por otro lado, la zona activa. En la zona activa dijimos que se trabajaba más o menos con valores medios. Entonces la corriente de colector iba a ser igual a IC máxima medios, ¿verdad? Y la tensión colector emisor era aproximadamente igual a VCC dividido entre 2, o VCC medios. Y por último, analizamos y estudiamos profundamente la sección de corte, donde dijimos que en este caso teníamos que la corriente de colector iba a ser igual a un valor mínimo, mientras que la tensión colector emisor era aproximadamente igual a VCC. O sea que en el caso de la zona de saturación teníamos una tensión colector emisor mínima, una corriente de colector máxima. En la zona activa trabajábamos con valores intermedios, mientras que en la zona de corte teníamos la corriente de colector mínima que iba a pasar por ahí, y la tensión colector emisor iba a ser aproximadamente igual a VCC. O sea que la tensión colector emisor íbamos a tratar de que fuera la tensión máxima posible que estuviese circulando por el circuito, o que tuviéramos en el circuito. Después de que pasamos de configuraciones y zonas de funcionamientos o zonas de funcionamiento, nosotros vimos los circuitos de polarización. Vimos el circuito de polarización fija, vimos el circuito de polarización fija con resistencia de emisor, y vimos el circuito de autopolarizado o por divisor de tensión. Acá vimos tres aspectos fundamentales: que íbamos mejorando el circuito para que beta dejara de ser dependiente de parámetros, por ejemplo, la temperatura, que le dijimos que uno de los parámetros que más afectaba a beta era la temperatura. Pero también aquí, en esta parte, también vimos lo que era el análisis, ¿verdad? Análisis de los circuitos y el diseño de circuitos, ¿verdad? El diseño de circuitos. Entonces vimos cómo analizar los circuitos, y que la característica en el diseño es que siempre teníamos los valores de RC, de RB y, si existía, de RE. En el caso del autopolarizado también vimos que en diseño teníamos que tener el valor de R1 y de R2. Mientras que en el diseño, precisamente, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos parámetros del transistor como la beta, la IC máxima que soporta el transistor, y teníamos la VCC, y que nosotros entonces para el diseño lo que hacíamos era darnos una zona de funcionamiento. O sea, yo decía, mi circuito yo quiero que funcione en saturación, entonces yo diseñaba el circuito, o sea, encontraba los valores
DRC, DRB, DRE, de todas las R's para que estuviera en saturación. O si yo quería que estuviera en activa, hacía lo mismo, calculaba los valores de las resistencias. ¿Para qué? Para que estuviera en activa o en corte. Acá en diseño también nosotros vimos de que teníamos que tomar algunos criterios de ingeniería, y era tomar, por ejemplo, en algunos una beta mínima, en otros una beta máxima, darnos, por ejemplo, que la tensión colector emisor en corte era aproximadamente igual al 90-95% de VCC, y así sucesivamente. Nos dimos una serie de parámetros que le llamamos parámetros de ingeniería. ¿Para qué? Para poder diseñar el circuito. Y en la parte de análisis, pues lo que hacía era, a través de las fórmulas, encontrar los valores de las corrientes que circulaban por el circuito. Bueno, ahora lo que nos queda para concluir esta unidad del transistor BJT, recuerden, de transistor BJT o de unión o de montura, entonces es ver lo que conocemos como circuitos amplificadores. En este caso vamos a hablar en la clase de hoy de las generalidades de los circuitos amplificadores, y en la siguiente clase vamos a hablar ya propiamente del circuito como amplificador. Entonces vamos a ver el amplificador clase A, clase B, clase AB, clase C, qué es, para qué se usa y cuáles son las características de un circuito amplificador. Entonces, una vez que hayamos cubierto este tema, acabaríamos la unidad de transistores, que la idea era precisamente empezar desde parámetros básicos, después configuraciones, zonas, polarizaciones y por último circuitos amplificadores. Entonces vamos a empezar con amplificadores, y vamos a decir que los amplificadores pueden ser, o sea, se pueden clasificar de varias formas. Nosotros vamos a clasificar los amplificadores en términos de la cantidad de señal en la entrada que recibe amplificación en la salida. Entonces eso a veces se confunde, pero ahorita va a quedar muy claro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una señal normalmente de carácter alterno en la salida. Ojo, aquí luego vamos a ver que en el circuito transistorizado utilizado como amplificador, que sería esta caja, que después vamos a ver, si en esta, por hoy para nosotros esto va a ser una caja nada más. A ver, en la próxima lección nos vamos a meter dentro de la caja. Entonces, ¿cuál es la idea? Este circuito tiene una entrada. Entonces, esa entrada, como mencionamos acá en las configuraciones, aquí en las configuraciones, entonces esa entrada puede ser que la entrada sea el emisor, que la entrada sea el colector o que la entrada sea la base. Entonces, repito, hoy vamos a ver todos los parámetros básicos de el circuito amplificador, y después en la próxima clase nos vamos a meter dentro de la caja. ¿Qué es lo que hay acá dentro de un circuito amplificador? Entonces, esta caja tiene una entrada, ¿verdad? Hay una entrada aquí. Entonces, en esa entrada nosotros normalmente, entonces vamos a poner una señal alterna, y esta caja va a tener una salida, Esta salida nos va a dar a nosotros una señal. Evidentemente tiene que ser más grande que la señal de entrada. ¿Por qué? Porque esto es un amplificador, amplifica, o sea, se denota con un triángulo, un delta. Quiere decir que esta señal se hizo más grande que esta, que está aquí. Repito, esta señal se hizo más grande. La señal de salida debería ser más grande que la señal de entrada, en teoría, por ahorita. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a clasificar precisamente los amplificadores teniendo en cuenta esto que dice aquí, cantidad de señal de entrada que se amplifique en la salida. Entonces, resulta que cuando nosotros clasificamos los amplificadores teniendo en cuenta esto, que sean clase A, clase B, clase AB, clase C, aquí lo que pasa es que dependiendo del amplificador, entonces no toda la señal de entrada se amplifica. Entonces, ahorita lo vamos a ver que en un tipo de amplificador se amplifica toda la señal, pero en otro tipo de amplificador se amplifica solo una parte de la señal. Por eso estamos diciendo que vamos a clasificar en términos de que de la cantidad de señal de entrada que recibe amplificación en la salida. Entonces,
vamos a ver que en un tipo de amplificador es toda la señal de entrada la que se va a amplificar. Hay otro tipo que nos amplifica solo medio ciclo, y hay otro tipo que nos amplifica solo un pedazo de un ciclo y un pedazo de otro ciclo. Entonces, eso quiere decir este asunto de que lo vamos a clasificar con respecto a la cantidad de señal de entrada que recibe amplificación en la salida. Repito, en la salida. Ahorita va a quedar más claro conforme avancemos en la clase. Podemos ver aquí que dice que los amplificadores, o sea, un amplificador es clase A, se utilizan para amplificar señales pequeñas. ¿Estamos claros? Entonces, ¿para qué se usa un amplificador clase A? Para amplificar señales pequeñas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí que amplificador clase A se utiliza para amplificar señales pequeñas. Muy importante eso. Muy bien, ahora dice que los amplificadores, los de clase A, los de clase B, perdón, y clase AB, para amplificar señales grandes, y por último, los de clase C, para amplificar señales de alta frecuencia. Entonces, si nosotros lo resumimos, un amplificador clase A, ¿para qué lo usamos? Amplificar señales pequeñas. Clase B y AB, amplificar señales grandes. ¿Qué quiere decir? De mucha amplitud. Recuerde cuando veíamos las características de la señal alterna, por aquello recordarlo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, de aquí a aquí, que voy a tener la tensión pico a pico, y de aquí a aquí lo que voy a tener es la tensión pico. Cuando hablamos de señales grandes, quiere decir una señal con una tensión pico a pico muy grande. Eso es lo que quiere decir. Entonces, repito, los amplificadores clase A, señales pequeñas, las clases A, B y AB, señales grandes, y los amplificadores clase C para amplificar señales de alta frecuencia. Voy a repetirlo, eso es muy importante. Clase A, señales pequeñas. Clase B y AB, señales grandes. Clase C, señales de alta frecuencia. Entonces, si yo tengo una señal pequeña y necesito amplificarla, ya yo sé que voy a tener que diseñar, utilizar un circuito amplificador clase A. Pero si yo tengo una señal grande, tengo que diseñar, construir un circuito, un amplificador clase B o clase AB, dependiendo de lo que yo ocupe, ¿verdad? Dependiendo lo que yo ocupe. Mientras que si nosotros tenemos una señal de alta frecuencia, repito, si nosotros tenemos una señal de alta frecuencia, entonces lo que necesito es un amplificador clase C, para poder amplificar esa señal, ¿verdad? Ok, entonces acá vamos a ver qué pasa aquí con un amplificador. Clase A. Esto es importante, dice, recibe amplificación la totalidad de la señal de entrada. Es muy importante. Entonces, ¿qué hace un amplificador clase A? En pocas palabras, amplifica, o sea, toda la señal de entrada recibe amplificación la totalidad, o sea, el 100% de la señal de entrada. Entonces, lo primero que tenemos que estar claro es que un amplificador clase A, la señal de entrada se amplifica en el 100% O sea, no vamos a amplificar solo una parte de la señal de entrada, sino que vamos a amplificar toda la señal de entrada. Entonces, por tanto, a través de la carga circula corriente durante los 360 grados de cada ciclo.
Además, la forma de onda de la señal de salida es una réplica o se replica fielmente, o es una réplica de la señal de entrada. Entonces voy a explicárselos acá con el histograma. Acá vemos que tenemos la señal de entrada. La señal de entrada es una señal alterna, que ya hemos visto, ¿verdad? Que va desde 0 hasta 180 grados y después de 180 grados a 360 cambia su polaridad. Recuerden que este era el semiciclo positivo, este es el semiciclo negativo. Entonces, si nosotros tomamos esta señal de entrada y la metemos en nuestra caja misteriosa, que es un amplificador, entonces esta señal de entrada, lo que va a pasar aquí a la salida es que va a salir más grande. Aquí sí se va a amplificar toda la señal y va a salir más grande. Entonces, durante toda la señal, o sea, la señal de entrada, a la salida vamos a tener una copia fiel de esta señal. Lo que pasa es que entonces esta señal va a ser más grande, o sea, la tensión pico a pico de esta señal va a ser mayor que la tensión pico a pico de esta señal. ¿Por qué? Porque hubo una amplificación. ¿Y qué quiere decir una amplificación? Que la amplitud pico a pico es mayor que la de la salida, es mayor que la tensión pico a pico de la entrada. Pero entonces en el amplificador clase A, en el amplificador clase A recibe amplificación toda la señal de entrada. O sea, la señal de salida va a ser igual a la de entrada, pero, ojo, pero más grande, Entonces, con respecto a eso, entonces vamos a decir que en el amplificador clase A vamos a tener, repito, vamos a tener a la salida una copia fiel de la señal de entrada, pero con una mayor amplitud. Por eso, a través de la salida siempre va a haber tensión y corriente. Repito, en la salida siempre habría tensión y corriente. Ok, ¿qué pasa en el amplificador? Muy importante, ¿qué pasa en el amplificador clase B? Solo recordémonos un detalle acá. En este amplificador, repito, ¿para qué se usa? O sea, el amplificador clase A se usa para señales pequeñas. Recuerden que era para señales pequeñas, ¿verdad? Señales pequeñas. Ahora, en el amplificador clase A vamos a empezar. ¿Para qué se usa? Exactamente, ¿verdad? Señales para señales grandes. Repito, para señales grandes. Lo primero que tenemos que recordar, ahora sí, en el amplificador clase A recibe, repito, recibe amplificación solo la mitad, o sea, el 50% de la señal de entrada. Por lo tanto, a través de la resistencia de carga circula corriente únicamente durante 180 ciclos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Ok, vean que aquí tenemos la señal de entrada. Yo tomo esta señal de entrada, que es una señal senoidal completa. Fíjense que es semiciclo positivo, semiciclo negativo, o sea, hace un recorrido completo de 360 grados. Si yo tomo esta señal de entrada y la meto a nuestra caja misteriosa, ¿qué sería esta caja misteriosa? Un amplificador clase B en este caso. Entonces, una vez que esta señal pase por aquí, a la salida del amplificador clase B, lo que yo voy a obtener es que solo se amplifica la mitad de la señal. Puede ser la positiva o la negativa, cualquiera de las dos. Aquí en el ejemplo estamos viendo que vamos a amplificar solo la señal positiva, el medio, o sea, perdemos medio ciclo. Vean que aquí ya no está el medio ciclo negativo o el semiciclo negativo. Este semiciclo que está aquí tiene una tensión pico a pico, y esta tensión pico a pico es mayor, aquí
tenemos que tener claro, en este caso estaríamos hablando de una tensión pico, no pico a pico, ¿verdad? Entonces, esta tensión pico es mayor que la tensión pico de la señal de entrada. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si estos son 2 voltios, vamos a poner un ejemplo, aquí deberían haber más de 2 voltios. O sea, esta señal debería ser mayor que 2 voltios. ¿Por qué? Porque se tiene que dar una amplificación. Entonces, a pesar de que perdemos, o sea, siempre se da una amplificación, quiere decir que la amplitud de la señal de salida es mayor que la amplitud de la señal de entrada. Pero vean que en el amplificador clase B perdemos todo un medio ciclo, o sea, no hay, uno de los semiciclos se pierde. Por lo tanto, a la salida del circuito, o sea, recuerden que metimos esta entrada, ¿en dónde? En una caja, que esta caja es un amplificador clase B, y que por lo tanto, entonces, ¿qué pasa a la salida? Que a la salida, digamos, voy a tener una resistencia de carga. Recuerden que la resistencia de carga es lo que yo voy a conectar a la salida, ¿verdad? La carga que le voy a poner. Entonces, por aquí solo va a circular corriente y tensión. ¿En qué? En 180 grados. ¿Por qué? Porque vean que de aquí yo parto de cero. ¿Lo ven? Yo estoy partiendo de cero y llego a 180 grados. Aquí voy a tener el semiciclo positivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que en este caso, en la salida, que le estábamos representando con una resistencia de carga, y ya sabemos que la resistencia de carga se llama RL, repito, solo va a haber corriente y tensión. ¿En qué? En 180 grados. Puede ser en el semiciclo positivo o puede ser en el semiciclo negativo. Recuerde que cualquier semiciclo recorre 180. La diferencia es que el primer semiciclo va de 0 a 180 y el segundo semiciclo, para formar la onda completa, va de 180 a 360 grados. Eso ya lo habíamos estudiado cuando vimos la señal de corriente alterna. Entonces, por eso, recuerde que decíamos algo importante. ¿Qué decíamos nosotros aquí? Que circula corriente durante los 360 grados del ciclo. O sea, si yo aquí represento mi amplificador y digo que tiene una resistencia de carga, por esa resistencia de carga va a estar circulando corriente y tensión durante toda la señal. ¿Por qué? Porque a la salida yo tengo la señal completa. Pero aquí, en el caso del amplificador clase B, vean que solo voy a tener a la salida presente medio semiciclo. Repito, puede ser el positivo o el negativo. En este caso estamos trabajando con el positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el semiciclo negativo aquí no hay nada, no está presente. Entonces quiere decir que acá, durante el semiciclo positivo, va a circular tensión y corriente. Va a haber en la resistencia de carga una tensión y una corriente presentes, pero cuando llegue el siguiente semiciclo, ¿cómo se desaparece? Como no hay semiciclo, se pierde. Entonces en ese semiciclo la tensión y la corriente que circulan por acá sería cero. Por eso se dice que el amplificador clase B solo nos amplifica el 50% de la señal, y que además en la carga solo va a haber tensión y corriente presentes durante ese semiciclo que amplificó. En el otro evidentemente no, porque lo estamos perdiendo, no estaría ahí. Entonces ya aquí tenemos una enorme diferencia entre un amplificador clase A y uno clase B, ¿verdad? A nivel de resumen, aquí podríamos decir algo muy importante. Entonces, un amplificador clase A me amplifica toda la señal de entrada. Un amplificador clase B amplifica solo el 50% de la señal de entrada. Muy bien, continuemos entonces. Ahora llegamos al amplificador clase AB. Vean que podríamos decir que el amplificador clase AB es una mezcla entre el amplificador A, clase A, y el amplificador clase B. Entonces dice, recibe amplificación más del 50% de la señal de entrada y menos del 100% de la señal de entrada. ¿A qué quiere decir esto? Vamos a verlo mejor en las figuras.
Acá yo tengo la señal de entrada. Fíjense que la señal de entrada vuelve a ser una señal alterna completa con su semiciclo positivo, su semiciclo negativo, y evidentemente esta señal se estaría repitiendo ahí hasta el infinito, ¿verdad? Ok, cuando nosotros tomamos esta señal de entrada, que es un amplificador clase AB, ¿y qué dijimos nosotros? El amplificador clase AB también se usa para señales, ¿verdad? Señales grandes. ¿Por qué? Porque recuérdense, el amplificador clase A se usa para señales pequeñas, el amplificador clase B y AB se usa para señales grandes. Entonces nosotros tomamos la señal de entrada y la pasamos ¿por dónde? Por nuestra caja mágica, ¿verdad? La primera caja mágica era un amplificador A, la segunda cajita mágica era un amplificador clase B. Ahora la tercera cajita mágica es un amplificador clase AB, es un amplificador clase AB. Pero ¿qué ocurre? Cuando la señal sale de esta caja, lo que pasa es lo siguiente. Fíjense ustedes, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a tener que uno de los semiciclos, digamos el semiciclo positivo, se amplificó en su totalidad. O sea, quiere decir que si aquí nosotros tenemos una tensión pico 1, digamos, y aquí vamos a tener una tensión pico 2, la tensión pico 2, la tensión pico 2 es mayor que la tensión pico 1. ¿Por qué? Porque hubo una amplificación. Pero ¿qué pasó con el siguiente semiciclo? En un amplificador clase A, ¿qué vimos nosotros? Que el semiciclo, repito, que el semiciclo positivo y negativo se amplifican de forma completa. Pero en el clase B se pierde el siguiente semiciclo. Entonces, en el amplificador clase AB, lo que pasa es, si ustedes lo ven aquí, y tenga el semiciclo negativo, vean lo que pasó aquí. Lo que pasó es que se amplifica un pedazo de ese semiciclo, ¿lo ven? No todo, pero tampoco se pierde todo. Hay aquí, si ustedes lo ven ahí, hay una amplificación de una porción de esta señal. No se pierde todo, pero tampoco se amplifica todo. Por eso dice aquí que a través de la carga circula corriente durante más de 180 grados, pero menos de 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que acá, repito, nosotros en el amplificador clase AB, no nos olvidemos que el amplificador clase AB, lo que vamos a obtener es que la amplificación se da en un semiciclo completo y en una parte del otro. Pero vean ustedes aquí que en realidad yo aquí podría decir que aquí está la otra parte. ¿La ven ahí? Entonces, esta parte, ¿qué pasa? Esta parte de la señal del semiciclo negativo se pierde. Pero no todo, hay un porcentaje de amplificación. Entonces, repito, en un amplificador clase AB amplificamos un semiciclo completo y una parte del otro semiciclo. Y una parte del otro semiciclo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Porque nosotros vemos que había amplificador clase A, B, AB y tenemos el amplificador, repito, el amplificador clase C, el amplificador clase C. Un amplificador clase C recibe amplificación menos de la mitad de la señal de entrada. Ah, carajo, vean ustedes, entonces aquí la cosa es simple. Yo tengo aquí una señal de entrada y resulta que cuando nosotros lo hacemos pasar por un amplificador clase C, que de paso recordemos que se usa para señales, ¿verdad? ¿Se usa para qué? Para señales alta, ¿verdad? Alta frecuencia. Recuerden que la frecuencia se mide en hercios, se denota con Hz. Entonces, ¿para qué es un amplificador clase A? Para señales de alta frecuencia. Entonces, en un amplificador clase C, nosotros tenemos nuestra señal de entrada, pero a la salida voy a tener una mayor amplitud. Sí, pero vean que
es solo de un pedacito de la señal de entrada. Repito, es solo de un pedacito de la señal de entrada. Todo el resto de la señal, se pierde. Entonces solo vamos a amplificar una porción de la señal de entrada. Eso es algo importante. Entonces, en un amplificador clase C solo tenemos una porción de la señal de entrada, o sea, de un semiciclo. Perdemos aproximadamente como un 70% de la señal de entrada se pierde a la salida. Podríamos decir que en conclusión, en un amplificador clase C solo vamos a tener amplificación de un 30% de la señal de entrada. Solo vamos a tener un 30% de amplificación de la señal de entrada. En forma de resumen, podríamos decir, voy a regresarme de nuevo acá, podríamos decir entonces que vamos a tener lo siguiente. En un amplificador clase A, el amplificador clase A se usa ¿para qué? Para señales pequeñas y recibe amplificación el 100% de la señal de entrada, o sea, toda la señal de entrada se amplifica. Para un amplificador clase B, tenemos que el amplificador clase B solo amplifica el 50% de la señal de entrada. Se usa para señales grandes y entonces vamos a perder un semiciclo completo, ya sea el positivo o el negativo. Siempre vamos a tener amplificación, pero solo de un semiciclo. En el caso del amplificador AB, el amplificador AB lo usamos también para señales grandes. En el caso del AB vamos a tener que la señal de entrada, en la salida vamos a tener que solo vamos a tener un semiciclo completo y un pedazo del otro semiciclo. O sea, que en realidad en un amplificador clase AB recibe amplificación o se amplifica aproximadamente un 70% de la señal de entrada. ¿Qué ha pasado en el amplificador clase A? Se amplifica el 100% de la señal de entrada. ¿Qué pasaba en el amplificador clase B? Se amplifica solo el 50% de la señal de entrada. Y por último, en un amplificador clase C, que se usa para señales de alta frecuencia, solo recibe amplificación o solo se amplifica aproximadamente un 30% de la señal de entrada. Entonces, ¿cómo voy a decidir yo si voy a utilizar un amplificador clase A, B, AB o C? Eso va a depender de la aplicación que yo le voy a dar y de las características de la señal que yo voy a utilizar. Si voy a utilizar una señal pequeña, ya sé que no voy a usar un amplificador B, AB o C. Solo A porque la A es para pequeñas señales. Si yo tengo grandes señales, tendría que decidir si voy a utilizar un amplificador clase B o AB. Y si tengo señales de alta frecuencia, ya sé que mi única opción es el amplificador clase C. Ok, ahora, los amplificadores, indistintamente de si son de clase A, AB o C, van a tener una serie de características o parámetros fundamentales. Y vamos a comenzar a ver cuáles son estas características de los parámetros. Estas características son frecuencia de funcionamiento, ¿verdad? Ok, entonces es uno. Después, ganancia de tensión o voltaje, ganancia de corriente, ganancia de potencia. Y además también vamos a ver que otros parámetros importantes de la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Otro parámetro es el ancho de banda, la distorsión. Entonces voy a repetirlo. Tenemos varios parámetros fundamentales que hay que saber qué son y qué pasa con esos parámetros, y estos parámetros son comunes, o estos valores, estas características son comunes para cualquier tipo de amplificador, ya sea A, B, C, y son
ganancia de voltaje, ganancia de corriente, ganancia de potencia, resistencia de entrada, resistencia de salida, ancho de banda y distorsión. Ok, entonces veamos acá, que nos dice acá que la ganancia de voltaje o tensión, corriente y potencia. Entonces, la ganancia en general es una medida de la cantidad de amplificación que proporciona un amplificador. Dependiendo de su diseño, este último puede proporcionar ganancia de tensión, de corriente o de potencia. Entonces, en pocas palabras, lo primero que estamos hablando aquí es, bueno, ¿qué es ganancia? Bueno, chicos, yo tengo aquí una señal de entrada. Una señal de entrada. Ok, esta señal de entrada, ¿qué íbamos a hacer? Le íbamos a hacer pasar por nuestra caja mágica, que es un amplificador. Entonces, dependiendo del tipo de amplificador, yo voy a tener aquí una señal de salida, que ya vimos, ¿verdad? De salida, ¿verdad? Esta señal de salida va a tener una ganancia, quiere decir un aumento. Va a ser más grande que la señal de entrada. Pero esta señal de salida puede ser que tenga más tensión o voltaje que la señal de entrada. Puede ser que tenga más corriente que la señal de entrada, o puede ser que tenga más potencia que la señal de entrada. Entonces, a la diferencia en tensión, corriente o potencia que tenga la señal de salida con respecto a la señal de entrada, se le llama ganancia. Repito, se le llama ganancia. Entonces, ¿qué sería la ganancia? La diferencia entre los valores de tensión, corriente, potencia que tenga la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Aquí hay algo importante de mencionar. Dependiendo el tipo de amplificador, puede ser que se dé ganancia de tensión, corriente y potencia, o sea, de las tres. Podría ser que se dé ganancia solo de una cosa, o sea, yo podría tener un amplificador donde solo tengo ganancia de tensión, o solo tengo ganancia de corriente, o solo tengo ganancia de potencia, o una combinación de las tres. Entonces, recordar que la ganancia es en realidad la diferencia. O sea, aquí vamos a volverlo a hacer. Yo tengo entonces aquí señal entrada y tengo aquí señal de salida. ¿Qué hacíamos? Lo hacíamos pasar por un amplificador. Entonces, aquí yo voy a tener una corriente de entrada, una tensión de entrada y una potencia de entrada. Pongámosle voltios de entrada para no confundirnos. Ok. ¿Qué pasa aquí en la salida? Aquí yo voy a tener una corriente de salida, un voltaje de salida y una potencia de salida. Entonces, voy a ponerles S para recordarnos que es salida, voy a ponerles E para recordarnos que es entrada. Entonces, aquí por ejemplo, si hay una diferencia entre la corriente de entrada con respecto a la corriente de salida, va a haber una ganancia. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Igual entre voltajes, igual entre potencia. Entonces, ganancia es la diferencia entre los valores que obtengo de corriente, tensión y potencia de entrada con respecto a los de salida, o dicho de otra forma es qué tan diferente es la salida en cuestión de corriente, tensión y potencia con respecto a la entrada. Eso es ganancia. Eso es ganancia. Ok, veamos acá lo que sigue. Entonces, tenemos acá que ganancia de tensión o voltaje se llama AV, y esta es la fórmula para calcularlo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Es que AV, o sea, la ganancia de voltaje es tomar el voltaje de salida, EO, o es de output, ¿verdad? Output. Entonces, sería la tensión de salida, dicho en otras palabras, sería E. Recuerde que la tensión la podemos denominar como E, como V, como U. En este caso, ¿qué sería? Tensión de entrada, digámoslo aquí para que nos quedemos, tensión de entrada, dividido entre la tensión de... perdón, aquí ya cometí un error, sí. Aquí dijimos que O es de output, de salida, entonces tensión de salida dividido, ¿verdad? Salida dividido entre la tensión de entrada. Entonces,
La tensión de salida se divide entre la tensión de entrada y lo que nos dé sería la ganancia de tensión, que se llama AV. Entonces, AV, ¿qué es? Ganancia de tensión o de voltaje. ¿Cómo se calcula? Dividiendo la tensión de salida, entre la tensión de entrada. La tensión de entrada. Ok, ahora, la ganancia de corriente se llama AI. ¿Y cómo se calcula AI? Vean ustedes. AI se calcula tomando la corriente de salida y la dividimos entre la corriente de entrada. Repito, para calcular la ganancia de corriente, lo que hacemos es, y esto sería igual a AI. Recuerden que tengo AV, que es ganancia de voltaje, y aquí tenemos AI, que es ganancia de corriente, y que se calcula dividiendo la corriente de salida entre la corriente de entrada. Ok, la ganancia de potencia, aquí cambia un poquitico el asunto, ¿verdad? La ganancia de potencia, pero que vimos que podíamos tener tres tipos de ganancia, ¿verdad? Tensión, que ya la vimos, corriente, y ahora veamos la ganancia de potencia. La ganancia de potencia se denota con ¿qué? Con AP, o sea, AP, ganancia de potencia. AV, ganancia de tensión o voltaje. AI, ganancia de corriente. Entonces, aquí, la ganancia de potencia, vean que es igual. Podemos calcularla de dos formas. La primera es que la ganancia de potencia es igual a ¿qué? A la potencia de salida, dividido entre la potencia de entrada. Repito, entre la potencia de entrada. O también podemos calcular la ganancia de potencia, multiplicando AV por AI. ¿Por qué esto? Porque recuerden que nos dice la ley de Ohm, que Ohm seguirá siendo Ohm siempre, que potencia era igual a tensión por corriente. Entonces, si ya yo tengo la ganancia de tensión y yo tengo la ganancia de corriente, puedo calcular la ganancia de potencia, multiplicando la ganancia de tensión por la ganancia de corriente. Porque la ley de Ohm nos dice que potencia siempre seguirá siendo tensión por corriente. Ojo, vean que aquí yo no estoy multiplicando la tensión por la corriente, estoy multiplicando la ganancia de tensión que calculé anteriormente. ¿Cómo se calculaba la ganancia de tensión? Tensión de entrada dividido entre tensión de salida, ¿verdad? Por la ganancia de corriente, que ¿cómo se calculaba la ganancia de corriente? La corriente de salida dividida entre la corriente de entrada. Entonces, si yo multiplico esas dos ganancias, voy a poder calcular también la ganancia de potencia. Ok, hay otra forma de expresar la ganancia, que es en una unidad que llama decibeles. Ahora sí, entonces, ¿cómo hacemos para expresar las ganancias en términos de decibeles, que es una unidad de medida? Entonces, se pone así, AV, que era AV es la ganancia de tensión. Vean que entre paréntesis ponemos dB. dB quiere decir decibeles. Y entonces, si yo quiero expresar esta ganancia, digamos que esta ganancia de aquí, vamos a borrar un poco para que no se nos enrede. Yo tengo la ganancia de tensión. Entonces, vamos a repetir para que no se nos confunda. Hasta aquí calculamos la ganancia de potencia, que es la potencia de salida dividida entre la potencia de entrada, o lo que es lo mismo, multiplicar la potencia de tensión por la potencia de corriente. Ahora, estas potencias, cualquiera de las tres, yo las puedo expresar en una unidad que se llaman
decibeles, que se llaman decibelios o decibeles. Esto es tomar la potencia, ya que aquí tengo AV entre paréntesis, le pongo dB, que dijimos que significaba decibeles o decibelios, para saber qué es eso. Entonces eso sería igual, o sea, ¿cómo calculo yo la potencia de tensión, la ganancia de tensión, potencia, la ganancia de tensión en decibeles? Porque estamos hablando de las tres ganancias. Entonces la ganancia de tensión en decibeles va a ser igual a 20 log LOG AV. Ahora sí, ¿qué es 20? Es una constante, AV, la ganancia de tensión. Pero ¿qué es esto que nos aparece aquí? O sea, ¿qué es log LOG? Es lo que llamamos el logaritmo decimal o logaritmo en base 10. Eso es una tecla que tenemos ahí en la calculadora y que la podemos utilizar en forma directa. Eso es todo. Entonces, si yo tengo la ganancia de tensión y quiero calcularla en decibeles, lo único que tengo que hacer es tomo este valor, le aplico la función logarítmica y lo multiplico por 20 y el resultado sería la ganancia de tensión en decibeles. Vean que para calcular las otras ganancias, aquí que tenemos la ganancia en corriente, entre paréntesis pongo dB para saber qué es en decibeles y aplico la misma fórmula, 20 logaritmo de AI. O sea, 20 multiplicado por lo que dé el logaritmo de la ganancia de corriente. Y la ganancia de potencia también la puedo calcular en decibeles, multiplicando, ojo, cuidado aquí, vean que aquí ahora es 10, ¿verdad? Entonces, en tensión y corriente es 20 por el logaritmo de la misma ganancia. En el caso de la potencia es 10 por el logaritmo de la ganancia de potencia. Tan sencillo como eso. Esto es simplemente una operación matemática que la podemos hacer con la cálculo, ¿verdad? No hay ningún problema, pero por ahorita nada más para que ustedes sepan que las ganancias, tanto la de corriente, tensión y potencia, se pueden expresar en términos de decibeles. Entonces, resumiendo, ¿qué habíamos dicho nosotros? Lo que habíamos dicho es que en el caso de los amplificadores teníamos varias cuestiones o parámetros que podemos calcular a nivel general sin importar que sean clase A, clase B, clase AB o clase C. O sea, lo que vamos a explicar aquí, lo que estamos explicando es válido para cualquier clase de amplificador. ¿Y qué era? Era que íbamos a tener parámetros como la ganancia de tensión o voltaje, la ganancia de corriente y la ganancia de potencia, que son esos tres. Entonces, lo primero que dijimos era que era ganancia. ¿Qué era ganancia? La diferencia entre el valor de entrada y de salida. Después, rápidamente resumimos aquí que la ganancia de tensión, que era lo que nos debe dividir la tensión de salida entre la tensión de entrada. Después, ¿qué tenemos acá? Que la ganancia de corriente, ¿verdad? La ganancia de corriente, que se llama AI, es corriente de salida entre corriente de entrada. Por último, teníamos ganancia de potencia, que es AP y que es la potencia de salida entre la potencia de entrada, o lo que es lo mismo, AV por AI. Y que además estas tres ganancias las podíamos expresar en decibelios utilizando estas tres formulitas que están aquí, porque esto es nada más de ejecución, de meter esos gatillos en la calculadora y ya estarían listos. Muy bien, aquí vamos a ver algo importante. Tenemos lo que se llama la resistencia. En realidad esto es la impedancia. Ojo, esta resistencia no es un valor de resistencia de un resistor, sino que aquí, cuando nosotros tenemos esta caja y viene una señal de entrada, esta señal se fija y imagine que esa señal tiene un ojito, puede ver. Entonces, cuando esta señal llega aquí a la entrada, esta sería la entrada, esta señal se va a topar y ella lo que va a ver es una resistencia. Aquí ella ve una resistencia. Esta resistencia no es producto de un solo componente, es producto de todas las cosas que estén ahí adentro de esta caja, y por eso mejor le llamamos impedancias de entrada y de salida y no resistencias de entrada y salida. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, repito, la señal de entrada llega y ¿qué ve?
lo que ve es una impedancia. Recuerden cuando vimos análisis de circuitos en corriente alterna, vimos que había una Z, ¿verdad? La famosa Z, impedancia. Entonces, ¿qué ve esta señal de entrada? Llega a la entrada y lo que ve es una Z, una resistencia. ¿Producto de qué? De todo lo que esté aquí adentro. Todos los componentes que estén ahí adentro, el transistor, las resistencias, todo lo que esté aquí adentro de esta caja, unidos forman una Z. A esa Z le vamos a comer la señal, la está viendo desde a la hora que llega a la entrada, entonces se le llama impedancia de entrada. Repito, se le llama impedancia de entrada en este caso. ¿Por qué? Porque es la señal de entrada quien ve eso a la entrada. Se denota con RI y se calcula así, vean ustedes, entonces sería RI es igual a la tensión de entrada dividido entre la corriente de entrada. Entonces repito, esta señal llega aquí y lo que ve es una Z, una impedancia producto de todo lo que esté dentro de esta caja. ¿Cómo se llama? Se llama RI. Ojo, le puedo llamar también, la forma más correcta es ZI, de input, Z de entrada. Entonces, esta Z de entrada es producto de dividir la tensión de entrada entre la corriente de entrada. Ok, pero ¿qué sucede? Una vez que nosotros estemos dentro de esa caja, yo estoy dentro de esa caja, yo voy a, como señal, la señal de salida, lo que va a haber es una impedancia de salida. ¿Producto de qué? De la carga que yo tenga conectada aquí. Entonces la señal a la hora de salir lo que se encuentra es una impedancia. Esta impedancia es una impedancia de salida. ¿Quién aporta esta impedancia? Lo que esté conectado ahí. Ahí puede haber un parlante, una resistencia, lo que sea. No tengo otro montón de circuitos. Entonces, ¿qué es lo que ve la señal antes de salir? Esta señal amplificada de alguna forma, porque recuerden que puede ser el 100%, podría ser solo una parte de solo el semiciclo positivo, o podría ser el semiciclo positivo y un pedacito del negativo, dependiendo si es A, B, B o C, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? No importa qué tipo de amplificador, cualquier señal de salida, lo que va a haber es la carga y la impedancia que aporta la carga de salida. Y a esa se le llama resistencia o impedancia de salida. RO o ZO. RO o ZO. Y se calcula básicamente dividiendo la tensión de salida entre la corriente de salida. Tensión entre corriente me da resistencia. En este caso, como estamos hablando de la resistencia de salida, teníamos que usar entonces la tensión de salida y la corriente de salida. Pero aquí quiero que les quede muy claro lo que el término de impedancias. ¿Qué es su impedancia? Es toda la resistencia que ve en la señal, ya sea a la entrada o a la salida, y que no es producto solo de un componente, es producto de todo lo que está conectado ahí. Es un poco más amplio que hablar solo de resistencia, porque si yo les digo resistencia, sería solo esta resistencia que puede estar en serie, en paralelo, en una combinación mixta, lo que sea. Pero entonces en este caso impedancia es todo lo que genere resistencia dentro de la caja para la señal de entrada, o a la salida del amplificador para la señal de salida, y por eso le llamamos entonces impedancia o resistencia de entrada o impedancia o resistencia de salida, y que se calcula de estas dos formas que tenemos acá, muy simple. Ok, ahora aquí ya en resumen lo que yo les decía, que es mejor llamar, en lugar de llamar a RI, la vamos a llamar ZI, pero vean que es lo mismo, sigue siendo la tensión de entrada entre la corriente de entrada, y a la resistencia de salida no le vamos a llamar resistencia de salida, sino le vamos a llamar impedancia de salida, y es lo mismo, es nada más cambiar RI por ZI, y vamos a cambiar RO por ZO, teniendo en cuenta entonces que
Esto quiere decir la impedancia de entrada y la impedancia de salida, entendiendo que impedancia es todo aquel elemento que se pueda ver o que genere una resistencia, ya sea para que la señal entre al circuito o para que la señal salga del circuito, Acá, ahora vamos a seguir con lo que se llama el ancho de banda o lo que es lo mismo la respuesta a frecuencia. En este caso, para esta unidad de estudio, el ancho de banda no es algo realmente significativo, pero es importante de saber. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiere decir el ancho de banda? Se los voy a resumir rápidamente. Un transistor, depende del tipo de transistor, va a funcionar en un cierto parámetro de frecuencia. Entonces, también podemos ver que la ganancia va a influenciar esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe, dependiendo del circuito que nosotros utilicemos, va a existir un rango de frecuencias a las cuales, esto sería frecuencia, ¿verdad? Esto sería frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir el ancho de banda? Lo que quiere decir es que nuestro circuito va a funcionar perfectamente dentro de un rango de frecuencias. Para arriba o para abajo de esas frecuencias vamos a tener problemas. Y también esto va a estar asociado ¿a qué? Al tipo de amplificador que yo esté utilizando. Entonces, dicho de otras palabras, el ancho de banda no es más ni menos que la frecuencia mínima y la frecuencia máxima a la cual va a funcionar nuestro amplificador. Entonces va a haber una frecuencia que de ahí para abajo él no va a funcionar muy bien, y va a haber una frecuencia que de ahí para arriba él no va a funcionar para nada bien. Entonces, repito, para esta parte del estudio con transistores BJT y de amplificadores, en nuestro caso de electrónica industrial, pues es importante que ustedes sepan que existe uno de los parámetros llamado ancho de banda y otro respuesta de frecuencia, y que tiene que ver con la frecuencia de funcionamiento que puede soportar el transistor BJT dentro de los parámetros que nos brinda el fabricante, así como nos dice, por ejemplo, cuál es la corriente de colector máxima, y también nos dice beta y otra serie de cosas. El fabricante nos dice cuál es la frecuencia máxima de trabajo y la frecuencia óptima de trabajo. Entonces son parámetros que cuando yo diseño circuitos que tengan que ver con la frecuencia, tenemos que buscar para ver cuál es la frecuencia máxima de trabajo de este transistorcito que yo voy a utilizar. Por último, el parámetro que vamos a analizar hoy se llama distorsión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, vean que yo tengo aquí una señal de entrada. Esta señal de entrada inició en 0, aquí se volvió a hacer 0 y aquí se volvió a hacer 0. ¿Qué teníamos nosotros aquí? Aquí voy a tener un valor máximo que le llamamos la tensión de cresta, ¿verdad? ¿Se recuerdan? La tensión de cresta, que era la U pico máxima, ¿verdad? El valor U pico máxima también. Quiere decir que aquí se va a dar el valor máximo de esta señal, y que se daba ¿a dónde? A los 90 grados, ¿verdad? Porque aquí tengo 0 grados, 90 grados. Ahora, aquí que teníamos 180 grados, entonces en 180 grados la señal vuelve a ser igual a 0 voltios. Después, aquí que teníamos, esto sería la U pico máxima positiva, o la tensión cresta máxima positiva, y aquí teníamos la tensión cresta, o de cresta, ¿verdad? Cresta o de valle también, máxima negativa, o la tensión pico máxima, pero negativa, ¿verdad? Que se daba aproximadamente a los 270 grados. Y aquí, ¿qué teníamos aquí? 360 grados, donde la tensión la corriente tenía que ser 0. Vean que aquí yo tengo, aquí nosotros tenemos un cruce por 0, o sea, quiere decir, ¿qué quiere decir? Yo tengo un semiciclo positivo, tengo un semiciclo negativo, tengo un semiciclo positivo y tengo un semiciclo negativo. Entonces,
aquí donde la señal se hace 0, aquí la señal se vuelve a hacer 0, aquí la señal se vuelve a hacer 0, aquí la señal se vuelve a hacer 0 y así sucesivamente. Entonces a este punto se le llama cruce por ceros. Cruce por ceros. ¿Por qué? Porque la señal cambia de positivo a negativo, de negativo a positivo, de positivo a negativo. O sea, en los cruces por cero se da un cambio de polaridad de la señal. Sin embargo, a la salida en un amplificador puede darse un fenómeno que se llama distorsión. Ese fenómeno es que si ustedes ven aquí, vean que el cruce por cero es lineal, o sea, prácticamente pasa de positivo a negativo de forma instantánea. Sin embargo, si ustedes observan esto, voy a tratar de dibujarlo un poquito detallado. A mí aquí los dibujos no me salen muy bien, pero vamos a hacer todo el esfuerzo posible. Yo tengo el semiciclo positivo y tengo aquí, voy a dibujarlo en dos colores, el semiciclo negativo. Entonces, aquí se da un traslape entre el paso de positivo a negativo. ¿Lo ven? Aquí pasa un cierto tiempo para que el circuito logre conmutar y pasar de positivo a negativo. Si nosotros dibujamos esta señal aquí en forma ideal, esta señal no debería de tener eso, sino que tengo el semiciclo positivo, tengo el semiciclo negativo, y entonces en forma instantánea se pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo. Pero vean aquí que esto acá no ocurre, sino que hay un pequeño traslape entre el tiempo que dura en conmutar de positivo a negativo o de negativo a positivo, dependiendo si aquí tuviéramos otro ciclo, y ahí seguiría. Entonces, ¿qué pasa? Que igualmente se da un pequeño desliz, hay una diferencia de tiempo mientras pasa de positivo a negativo o de negativo a positivo. O sea, hay una diferencia de tiempo en la señal de salida con respecto a la señal de entrada en esta conmutación de positivo a negativo, de negativo a positivo. A este tiempo, a esta diferencia de tiempos con respecto a la señal de salida con respecto a la entrada para conmutar de un ciclo a otro, de un semiciclo a otro, se le llama distorsión. ¿Por qué le llama distorsión? Porque la señal de salida está cambiando un poquito. O sea, aquí tenemos que viene positivo, se espera un instante, negativo, hay un instante muerto, positivo, y ahí sucesivamente. Entonces, esto que está aquí es una distorsión de la señal. ¿Por qué distorsión? Porque está presente en la salida, pero esa distorsión no estaba presente en la entrada. O sea, apareció después de ¿qué? De amplificarse la señal. Entonces, como no estaba en entrada y ahora sí está en la salida, quiere decir entonces que esto fue producto de ¿qué? De la amplificación, o sea, fue producto del circuito amplificador, ¿verdad? Del circuito amplificador. Entonces, por eso se le denota, es un parámetro que lo produce ¿quién? Mi cajita mágica, que ya sabemos que es un amplificador, y se le llama distorsión. Entonces, ¿qué sería distorsión? Ese tiempo muerto entre una conmutación de un semiciclo a otro. Exactamente eso, de un semiciclo a